Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las historias respiran y las emociones encuentran su voz. Si acabas de llegar, te invitamos a suscribirte, dejar tu like y, si te nace apoyar este espacio, haz clic en unirme. Gracias a ti, podemos seguir trayendo relatos que no se quedan en el titular, sino que tocan esa zona donde lo humano se vuelve inolvidable. Hoy no hablaremos solo de fama o de corazones rotos. Hoy se trata de memoria, de valentía y de ese amor que no desaparece del todo, incluso cuando el silencio parece haberlo tapado. Porque, a veces, la sanación no llega cuando olvidamos, sino cuando por fin nos atrevemos a decir aquello que guardamos con miedo. En el mundo cambiante de la televisión turca, donde los sentimientos se iluminan bajo focos implacables, Asal Suba siempre ha sido distinta. Discreta, disciplinada, elegante, una mujer que protege su intimidad casi como una obra de arte. Sin embargo, detrás de esa serenidad había latidos que el tiempo no logró adormecer. Hace poco, una confidencia tímida en medio de una sesión de terapia encendió las redes. Una persona cercana a Asal confirmó que había comenzado a ir a terapia para enfrentar lo que llevaba años evitando: emociones ligadas a Erkan Merik, su excompañero de set y aquel con quien, durante tanto tiempo, se le unió en rumores y miradas. Nadie esperaba lo que emergió entre esas cuatro paredes. Dicen quienes están al tanto que, en un momento de pausa, la voz de Asal quebró el silencio con una frase que pareció detenerlo todo. Aún me quedan palabras que no dije, palabras que, de algún modo, le pertenecen a Erkan. Directa, sencilla, pero tan cargada de verdad que cruzó como un relámpago las líneas invisibles que separan lo privado de lo público. Para los fans que llevaban años intuyendo una conexión más profunda, esas palabras fueron confirmación y despedida a la vez, o tal vez el prólogo de algo que todavía busca forma. Cuando la terapeuta le preguntó por qué había guardado tanto tiempo aquello, cuentan que Asal respondió con suavidad, como si cuidara cada sílaba, porque temía romper algo que sigo valorando, incluso si ya no existe de la misma manera. Lo que vino después fue una marea. En cuestión de horas, los hashtags volaron. En Twitter y en Instagram aparecieron frases como "aún lo siente" y "hay heridas que el calendario no borra". Lo que más conmovió no fue la nostalgia, fue la honestidad. En un entorno donde cada palabra suele pasar por filtros, la confesión de Asal sonó desnuda, sin cálculo, profundamente humana. Y no terminó ahí. Quienes aseguraron conocer notas confidenciales de la sesión contaron que Asal recordó un instante nítido, una fotografía fija de su memoria. "La última vez que lo vi", dijo, "no dije nada. Lo miré marcharse. Creí que mi silencio hablaba por mí, me equivoqué". Los que no han olvidado su última aparición pública juntos lo sintieron como un eco que regresa, una postal de algo inconcluso. Hay silencios que pesan más que cualquier discurso, y ese parecía uno de ellos. Mientras tanto, Erkan Merik, prudente como siempre, llevaba su propia ruta de introspección. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron por viejas relaciones, respondió: "No hablo del pasado, porque hay cosas que solo se entienden con el corazón". Una frase que encendió las interpretaciones. Muchos la leyeron como una caricia en clave hacia Asal, una admisión envuelta en sabiduría. Más tarde, una fuente cercana aseguró que, al enterarse de la confesión en terapia, Erkan guardó un largo silencio antes de susurrar: "Ella siempre fue más valiente que yo cuando se trataba de sentir". Nunca hubo confirmación oficial, pero la frase prendió fuego en los portales de espectáculos, convirtiendo la anécdota en algo más hondo. Ya no era simple chisme. Era una reflexión sobre la vulnerabilidad y el momento justo que a veces llega tarde. Cuando parecía que el hilo narrativo había alcanzado su punto más cercano a la intimidad, surgió otra revelación. Asal había escrito una carta para Erkan meses atrás. Nunca la envió. La dobló y la guardó en su bolso, como quien guarda un talismán o un pendiente que duele y alivia a la vez. En esa carta, cuentan, escribió: "No quiero que me recuerdes con dolor. Solo quiero que sepas que, aun cuando callaba, te deseaba lo mejor. Fuiste mi remanso y mi tempestad". Saber que esa carta existía cambió el tono de la conversación pública. Dejó de ser una intriga por saber si persistía el amor, para convertirse en una pregunta sobre cómo se convive con la memoria cuando el amor muta. Días después de su confesión, trascendió que Asal solicitó una sesión especial, un encuentro terapéutico con Erkan presente, para mirarse a los ojos y cerrar, por fin, un capítulo cargado de emociones. Nadie sabía si él aceptaría. Según las filtraciones, pidió tiempo y habría dicho: "No sé si estoy listo para escucharla". Esa espera se convirtió en un suspiro colectivo. En redes, seguidores de ambos llenaron los comentarios con esperanza y pequeñas plegarias. A veces,
Los finales necesitan una última conversación, escribió una fan. Era la frase que parecía latir en el corazón compartido de quienes siguieron su historia desde el principio. ¿Y tú, que estás mirando este video, qué habrías hecho en el lugar de Asal? ¿Buscarías esa conversación que cierre lo que no supo despedirse o preferirías custodiar el silencio, con su paz a medias? Cuéntanos abajo qué piensas. Si crees en relatos que nos devuelven el derecho a sentir, deja tu like, suscríbete y considera unirte a la comunidad de escándalos de series turcas. Tu apoyo mantiene viva esta forma de contar. Conforme pasaron los días, los dos empezaron a moverse de manera sutil, casi en paralelo. Un amigo cercano a Erkan aseguró que él, en una charla sin cámaras, dejó caer una confesión íntima. Ella me enseñó lo que es el amor incondicional. Si pudiera volver atrás, no dejaría que el orgullo hablara por mí. Una frase despojada de máscara, que resonó en quienes reconocieron ahí la sombra de sus propias oportunidades perdidas. Asal, por su parte, continuó con sus sesiones. Dicen que hubo un instante imborrable. La terapeuta comentó, a veces, quienes más se aman son quienes más se hieren, porque esperan que el otro entienda lo que no se dice, y Asal rompió en lágrimas. Yo también esperaba no tener que explicarlo todo, susurró. La atmósfera fue descrita como intensa, pero limpiadora. Al salir, cuentan que dijo a alguien de confianza, tal vez era esto lo que necesitaba, poder mirarlo sin rencor. No era una promesa de volver, sino de paz. Una paz que había guardado paciente, con los brazos abiertos, desde hacía años. El momento más comentado de Erkan llegó de improviso. En una ceremonia de premios, con el trofeo brillando bajo el foco, se detuvo un instante y dijo, apenas en voz alta, hay historias que no terminan, solo aprenden a respirar de otra forma. El aplauso que siguió no celebró únicamente su logro, sino la verdad escondida en esa línea. Muchos la escucharon como un tributo discreto a Asal, una aceptación de un amor transformado, pero no borrado. Al poco tiempo, el hashtag #AsalierKan volvió a trepar posiciones. Los fans recuperaron fotos antiguas, editaron videos con miradas y silencios, y dejaron reflexiones que cortaban hondo. No todos los amores necesitan un final feliz. Algunos solo necesitan paz. Esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en lema no oficial de esta historia que, más que cerrarse, parecía aprender a existir de otra manera. Quizás ahí esté el punto. El amor no siempre regresa. A veces, simplemente encuentra un lugar donde descansar. Un terapeuta lo dijo de otra forma que quedó dando vueltas por todas partes. Cuando el amor deja de doler, comienza a sanar. Y tal vez el recorrido de Asal y Erkan no trate de reencender lo perdido, sino de perdonar lo que fue y llevarlo consigo sin cargarlo como una culpa, sino como una ternura que no exige nada. ¿Crees que puede haber cierre sin reencuentro? ¿O toda historia que no se dijo en voz alta merece una última charla? Te leemos. Si este relato te tocó, apoya con un me gusta, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y toca unirme para ayudarnos a seguir compartiendo relatos que nos hermanan. Los días siguieron su curso, y las señales, aunque pequeñas, hablaron de un movimiento interno. Asal, cuentan, pidió escribir sin filtros lo que aún sentía, no para enviarlo, sino para quitarle peso. Describió la última tarde de rodaje, el ruido de un pasillo, el abrigo de Erkan colgado en un perchero, y ese instante en que pensó que la mirada bastaría. Creí que él sabría leer lo que callé, anotó. Y no supo. O yo no supe mostrarlo. El cuaderno, con hojas arrancadas y vuelto a empezar, encontró por fin una página en calma. Erkan, por su lado, cambió un gesto mínimo que no pasó inadvertido. Dejó de responder en automático a preguntas sobre el futuro y dijo, con una transparencia nueva, que prefería hablar del presente, ese territorio donde uno todavía puede hacer algo. Quien escuchó aquello lo interpretó como un modo de no huir más de lo vivido, de asumir que hay capítulos que no se reescriben, pero si se leen con otros ojos. En paralelo, esa famosa carta no enviada siguió con Asal, como un latido de papel. Algunos aseguran que la volvió a abrir y, con letra diferente, añadió una línea. Gracias por lo que no supimos decir. Nadie sabe si un día él sobreverá la luz. Tal vez ese no sea el punto. Tal vez lo importante es que, al escribirla, ella pudo dejarla ir un poco, como quien deja correr un río que estaba estancado. ¿Y la sesión conjunta? La pregunta colgó sobre ambos como una lámpara tenue. Las agendas, las dudas y los silencios hicieron lo suyo. Se dice que hubo un llamado largo, sin cámaras, sin terceros, en el que los dos escucharon más que hablaron. Ninguno de los dos confirmó ni negó ese rumor. Pero a veces el rumor ordena más de lo que desarma,
no para alimentar curiosidades, sino para recordarnos que los finales, si existen, casi nunca son ruidosos. Una tarde, un periodista le preguntó a Erkan si creía en las segundas oportunidades. Él sonrió con humildad, miró al suelo y dijo: creo en las oportunidades que aprendieron de la primera. No había nombres, no había titulares fáciles. Había una verdad que, por breve, lo decía todo. Asal, en una entrevista distinta, habló de los silencios. Hay silencios que protegen y silencios que lastiman. Aprender a distinguirlos me tomó años. La mirada de ella, que el público conoce por reflexiva, parecía más clara, como si al fin hubiera un vaso de agua fría donde antes hubo una fiebre. Y entonces llegó otro gesto que muchos interpretaron como un puente. En un evento benéfico, ambos coincidieron a distancia. No hubo fotos juntos, no hubo saludo captado. Pero una cámara indiscreta tomó 2 instantes. El de ella aplaudiendo cuando él subió al escenario, y el del bajando la vista al escuchar el nombre de ella mencionado. Pequeños hilos, casi invisibles, que la audiencia tejió a su manera, sabiendo que la verdad más honda rara vez llega a los titulares. Lo cierto es que, después de tantas voces, lo que queda se parece mucho a la calma. Una calma ganada con lágrimas sinceras, con palabras pronunciadas al fin, con cartas que se escriben, aunque no se envíen. Una calma que habilita algo que ellos, y acaso nosotros, necesitábamos, la posibilidad de mirar atrás sin rasgarse la piel. Si de algo trata esta historia, es de darle un lugar digno a lo vivido, para que no nos dome, pero tampoco nos abandone. ¿Y tú, del otro lado, qué opinas? ¿Harías esa llamada final o preferirías que el tiempo decida por ti? ¿Te sentarías en una sala, frente a esa persona, con el único objetivo de despedirte bien? Cuéntanos. Queremos leerte. Y si esta historia te acompañó, no olvides darle like, suscribirte a Escándalos de Series Turcas y pulsar unirme. Tu gesto sostiene esta comunidad, una que cree que lo más importante no es el ruido, sino la verdad silenciosa que dejamos que nos atraviese. Hasta la próxima. Sé amable, mantente curioso y recuerda, no todo silencio significa vacío. A veces, el silencio es el amor encontrando el camino hacia la paz.